Assalamu alaikum, queridos amigos, amigas, compañeros, hermanos y hermanas, Assalamu alaikum, que la paz y bendición de Allah sea con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad en Islam, el sexo en Islam. Es un tema privado, incluso en algunos lugares es como un tabú. En la religión no hay lugar para la vergüenza. Tenemos que hablar sobre todos los temas y tenemos que aprender sobre todo. Así que comencemos. Islam reconoce la necesidad sexual de todas las personas y así como el derecho a su satisfacción. Pero Islam establece algunas condiciones, algunos parámetros, por ejemplo, cómo, cuándo, con quién, dónde se pueden hacer actividades sexuales. Vamos a hablar según los hadís, los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam y el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Pero hay algunas condiciones. Por ejemplo, la masturbación está prohibida, excepto si lo practica la esposa al esposo o el esposo a la esposa. El sexo prematrimonial en Islam no existe. Para practicar actividad sexual, las dos personas tienen que estar casadas, tienen que tener un vínculo matrimonial entre ellos. El sexo anal está prohibido y relaciones sexuales durante la menstruación también están prohibidas. Y así la homosexualidad también está prohibida. Y entre las cosas permitidas es la satisfacción sexual únicamente debe cumplirse entre esposos. El sexo oral está permitido mientras los dos estén de acuerdo. El anticoncepción está permitido. El sexo fuera del matrimonio se considera fornicación o adulterio, totalmente prohibido en Islam. Y tiene su castigo dependiendo si la persona está casada o la persona es soltera. Bueno, la satisfacción sexual es derecho de las dos personas. Los dos tienen que estar satisfechos luego de terminar la actividad sexual. Bueno, ahora vamos a hablar el comienzo de la vida sexual. Para comienzo de la vida sexual, el hombre y la mujer tienen que tener edad suficiente y madurez física y madurez mental para poder casarse y luego comenzar con la vida sexual. Por ejemplo, los cambios físicos en los adolescentes que comienzan a dar el inicio de la pubertad. En el varón es la producción y expulsión, eyaculación del semen, y en las mujeres el inicio de la menstruación da inicio a la pubertad. Pero como les dije antes, para empezar con la vida sexual, los dos tienen que estar físicamente y mentalmente listos, maduros y preparados. Así, poder casarse y comenzar con la vida sexual. El matrimonio es la única calificación o el certificado para poder tener relaciones sexuales entre dos personas. Toda actividad sexual fuera del matrimonio es considerado zina, fornicación o adulterio, y es un pecado mayor. Entonces, el matrimonio es una relación, es una unión civil y por la religión entre dos personas de diferentes sexos. El matrimonio se puede realizar excepto si esa persona es tu mahram. Un hombre musulmán se puede casar con una mujer musulmana, también se puede casar con una mujer cristiana o con una mujer judía, con la excepción de que esa mujer sea mushrik. Mushrik es una persona que comete shirk, que literalmente significa asociación. Es una persona que cree en varios dioses junto con el verdadero Dios. Un ejemplo es la persona que adora a los ídolos, como los hindúes. Luego del matrimonio, la pareja puede practicar actividad sexual en todos los momentos, todos los días, excepto cuando la mujer está menstruando
y con la excepción del mes de Ramadán, que durante el día, el tiempo del ayuno, no se puede practicar el sexo. En la noche sí. Ahora bien, vamos a empezar con las técnicas sexuales permitidas en Islam. No hay algunas reglas fijas o leyes sobre el coito o actividad sexual, pero hay algunas cosas que tenemos que considerar. Vamos a hablar sobre ellas. El sexo siempre debe empezar con una estimulación previa entre las parejas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió realizar actividad sexual sin previa estimulación. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los hombres que no sean crueles, que no practican sexo como los animales, que siempre debe empezar con la estimulación previa, besos, cariños, mimos, tocar el cuerpo del uno al otro antes de comenzar con la penetración. La técnica de estimulación previa. La estimulación previa debe empezar con mirar uno al otro, tocar uno al otro, besarse, darse mimos, acaricias, tocar cuerpo de uno al otro, tocar las partes íntimas. Todo está permitido. Se puede usar cualquier parte del cuerpo para la estimulación, pero está prohibido usar los objetos extraños que no sean parte del cuerpo humano. Están prohibidos. El sexo oral también está permitido si los dos estén de acuerdo para practicarlo, para realizar el sexo oral. Para el coito y la penetración vaginal no hay ninguna posición específica. Se puede practicar y se puede realizar en cualquier posición. La mujer puede estar arriba, puede estar abajo, puede ser penetración, posición lateral, en la famosa posición en 4, como sea, mientras la penetración sea vaginal y los dos estén cómodos y estén de acuerdo, se puede practicar, se puede realizar el amor, se puede hacer el amor, se puede realizar el sexo sin problema. El coito anal en Islam está prohibido. No se puede practicar el sexo anal. Es aconsejable que los dos tienen que darse una ducha, un baño, antes de realizar actividad sexual. Tienen que estar bien perfumados, tienen que estar bien arreglados, bien bonitos uno para el otro. Asimismo, no es recomendable apresurarse. El placer es mutuo y tienen que disfrutar los dos, tienen que llegar hasta el orgasmo los dos. Cualquier duda que tengan pueden preguntar en comentario. Si me faltó alguna cosa, también lo voy a poner en los comentarios o en las descripciones. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les guste, espero que sea informativo para todos ustedes. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos, denle me gusta a los vídeos y nos vemos en el otro vídeo. Hasta entonces, assalamu alaikum, que la paz y bendición de Allah sea con ustedes.